Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Quisiera, como siempre, dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestra serie de enseñanzas viviendo en esta tierra a la luz de la eternidad. Y quisiera dar inicio con un texto que hemos estado compartiendo. Es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, hablando a nuestras vidas. Es Jesús diciéndonos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, vamos a estudiar la tercera razón de por qué 2.000 millones de personas, 2 billones de personas, consideradas cristianas en todo el mundo, y aún usted que se reúne aquí, que no ha tomado la decisión de convertirse a Dios en arrepentimiento y fe para ser salvo, para ser salva. ¿Por qué? ¿Por qué siguen viviendo como si pudieran ganar el mundo y al mismo tiempo ganar su alma? Y la tercera razón la encontramos en la palabra de Dios, en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 12. Sofonías es un profeta menor, considerado como de los profetas menores. Sofonías capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice Dios? Dios dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. ¿Y por qué reposan tranquilos como el vino asentado? ¿Por qué? Los cuales dicen en su corazón, ¿qué dicen? Jehová ni hará bien ni hará mal. Leámoslo de nuevo. Dice Dios: sucederá, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, es decir, creen firmemente, Jehová ni hará bien ni hará mal. Esa es la tercera razón. ¿Saben por qué viven para ganar el mundo? Y reposan confiadamente, aún viviendo para ganar el mundo, sabiendo que pueden pasar a la eternidad en cualquier momento, hoy, mañana, con su muerte, en un mes. ¿Saben por qué viven para ganar el mundo? Pero aún así, viven reposados, viven tranquilos o reposan confiadamente o tranquilamente. ¿Saben por qué? Porque dicen en su corazón, Dios, Jehová, no hará bien ni hará mal. La Nueva Versión Internacional nos dice, el Señor no va a hacer nada. El Señor no va a hacer nada, ni para bien, ni para mal. Y eso es lo que creen realmente. Esa es la tercera razón por la cual viven de esta manera, tan confiados, por lo cual reposan tranquilamente, confiadamente, porque creen que el Señor no va a hacer nada. A fin de cuentas, al final, Dios, ya verás, no va a hacer nada. No va a hacer nada ni para bien, no va a hacer nada ni para mal. En otras palabras, Dios es indiferente. Eso es lo que ellos creen. Dios es indiferente. Es decir, Dios es como un mero espectador nada más. Dios está en los cielos, nosotros aquí en la tierra, y Él es como un mero espectador indiferente, es decir, alguien al que no le preocupa, alguien al que no le importa. Óigalo bien, eso piensan, que a Dios no le preocupa, que a Dios no le importa, porque Dios es indiferente ante lo que pensamos o creemos. ¿Eso cree? No, a Dios no le importa lo que pensamos.
A Dios no le preocupa lo que pensamos. Dios es indiferente a lo que pensamos. Sí, así piensan. A Dios no le importa. A Dios no le preocupa. Dios es indiferente ante lo que decimos. A Él no le importa lo que yo diga, sea bueno o sea malo. A Él no le preocupa, Él es indiferente. Sí, a Dios no le importa, a Dios no le preocupa. Dios es indiferente ante lo que yo sienta. Lo que yo sienta, a Dios no le preocupa. Lo que yo sienta, sea bueno o sea malo, a Dios no le importa. Dios es indiferente. Él está muy ocupado allá en el cielo. ¿A poco a Dios le preocupa lo que yo hago? A ver, mire, somos millones, somos billones de billones los habitantes en la tierra. Y usted me va a decir a mí que a Dios sí le preocupa, que a Dios sí le preocupa lo que yo pienso. A ver, yo, en esta ciudad, de este país, en medio de billones de personas en el mundo, ¿a poco a Dios le importa lo que yo estoy pensando ahorita? ¿A poco a Dios le importa lo que yo estoy diciendo ahorita? ¿A poco a Dios le importa lo que yo siento ahorita por Dios o por una persona? ¿A poco a Dios le importa lo que yo haga ahorita, sea bueno o sea malo? La gente sí piensa y se lo cree. La gente dice, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada ni para bien ni para mal. ¿Por qué? Porque cree que Dios es indiferente ante nuestros actos o conducta. Creen que Dios es indiferente ante nuestro estado espiritual. Óigalo bien. Creen que Dios es indiferente, no le importa, no le preocupa nuestro estado espiritual o condición moral. Es como si Dios nos hubiese creado y luego no le importase lo que hacemos o dejemos de hacer. Y por eso decíamos, viven reposados, viven confiados, viven tranquilos, viven seguros, viven indiferentes, y eso es lo peor, viven indiferentes ante Dios y su gran amor y misericordia, ante su grande salvación. Indiferentes. Son negligentes también. Dios les está diciendo, venid a mí, estemos a cuentas. Venid a mí, estemos a cuentas. Y dicen, mañana, cuando tenga 20 años, cuando me gradúe de la universidad, cuando me case, cuando tenga mi primer hijo, cuando tenga el primer millón en la cuenta del banco, cuando llegue a viejito, cuando llegue a viejita. Negligentes, menospreciadores. Y claro, viven muy satisfechos con los bienes y placeres de esta vida. Viven muy satisfechos ganando el mundo. Solo que aquí hay un problema. Hay un problema muy grande. ¿Cuál? ¿Cuál es el problema, dirás tú? ¿Cuál es el grave problema que tienen los que piensan que sí pueden vivir para ganar el mundo y al mismo tiempo vivir para ganar su alma? Porque Dios no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Porque Dios es indiferente ante su manera de pensar, ante su manera de hablar, ante su manera de sentir o lo que sienten o su forma de actuar. ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema que tienen estas personas? Y son millones de personas. El problema es que no hay ningún texto en la Biblia. Óigalo bien. No hay ningún verso o versículo de la Biblia que les asegure esto. No hay uno. No hay uno. Si en la enseñanza anterior decíamos que estaban confiando como fundamento bíblico en el carácter de Dios, pero tristemente solo en la bondad de Dios, porque no conocen o les conviene ignorar el carácter completo de Dios, que es bondad y severidad. Aquí las personas no tienen ningún fundamento bíblico. Si en el anterior tenían un fundamento bíblico mal aplicado, porque solo estaban basándose en la bondad de Dios, aquí no tienen ni un fundamento, no tienen ni un verso o ni un versículo de dónde echar mano para decir, sí, es que esto es así, es cierto. Aquí en la Biblia dice que Dios no hará nada, que Dios no hará bien ni hará mal. No tienen ni un versículo, al contrario. Déjeme decirle, y estoy seguro que si usted ha leído la Biblia completa, de Génesis hasta Apocalipsis, va a estar de acuerdo conmigo. Déjeme decirle que desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, leemos lo contrario. Leemos lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que a Dios sí le importa. Que a Dios sí le importa lo que su creación piensa. A Dios sí le importa, y le importa mucho, lo que su creación dice. A Dios sí le importa lo que su creación siente, y a Dios sí le importa lo que su creación hace. A Dios sí le importa, y le importa mucho, el estado espiritual o la condición moral de cada
ser humano. Óigalo bien. A Dios sí le importa mucho, por tanto, lo que usted y yo pensamos, hablamos, sentimos o hacemos, o cuál es nuestra condición espiritual actual. Sí, a Él sí le importa. Quizás usted se pregunte, oiga, ¿y es que Dios sabe todo lo que pensamos? Oiga, ¿Dios sabe lo que yo pienso? ¿Dios sabe lo que yo estoy pensando de mis padres? ¿Dios sabe lo que yo estoy pensando de mi esposo? ¿Dios sabe lo que yo estoy pensando de mi esposa? ¿Dios sabe lo que estoy pensando de mis hijos? ¿Dios sabe lo que estoy pensando de usted, predicador? Sí, Él lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque Dios es omnisciente. Es decir, todo lo sabe. Dios es omnisciente. O sea, entonces, que también Dios sabe no solo lo que yo pienso, Dios sabe lo que yo he dicho. Dios sabe lo que he dicho de mis padres. Dios sabe lo que yo he dicho de mis hijos. Aunque mis padres no lo saben, aunque mis hijos no lo saben, sí lo saben. O sea que Dios sabe lo que yo he dicho de mi esposo, de mi esposa, aunque mi esposo y mi esposa no lo sepan, sí lo saben. O sea que Dios sabe lo que yo he dicho de usted, predicador, a sus espaldas, sí lo sabe. Sí lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y además omnipresente. Dios estaba ahí cuando tú lo dijiste. O sea que Dios sabe lo que yo siento. Dios sabe lo que yo siento en este momento por mis padres, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por todos. Sí, Dios sabe, porque Él es omnisciente. Oiga, peor aún, o sea que Dios sabe lo que yo he hecho. O sea, Dios sabe lo que yo he hecho. Cosas que quizás mis padres no saben. Cosas que quizás mi esposa no sabe, Dios las sabe. Cosas que hice que mi esposa no vio y no sabe, Dios las sabe, sí, Dios las sabe. Cosas que mi esposo dirá la esposa, cosas que mi esposo no sabe porque las hice en lo oculto. O sea que Dios sí las sabe, sí las sabe. Cosas que mis hijos no vieron porque lo hice en lo oculto. O sea, tus hijos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Tus hijos no lo sabrán, pero Dios sí lo sabe. Igual no lo sabrán los que te rodean, pero Dios sí lo sabe. Y no solo lo sabe, yo quiero decirle que le es muy importante. A Dios le es muy importante. No solo lo sabe, porque es omnisciente, omnipresente. Le es muy importante. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué le es muy importante? Si en esta tierra yo a nadie le importo. Óigame, en esta tierra no le importo a mis padres, no le importo a mi marido, no le importo a mi esposa, no le importo a mis hijos, no le importo a mi jefe, no le importo a mis compañeros de trabajo, no le importo a los vecinos. A nadie le importo en esta tierra. ¿Por qué? Porque a Dios le importa tanto lo que yo hago. ¿Por qué? Qué bueno es saber, ¿verdad?, que a alguien le importa, ¿no? Antes de ver por qué le importa, qué bueno es saber que le importas a alguien. Aunque no le importes a tus padres, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, ni a nadie en este mundo, yo quiero decirte que tú le importas a alguien. Y eso es bueno saberlo. ¿Cuántas veces en las cartas que dejan las personas que se suicidan dicen, es que no le importo a nadie, es que nadie me ama? Yo espero que aquí nadie escriba una carta de suicidio diciendo eso, porque espero que nadie se suicide. ¿Por qué? Porque la salida es Cristo Jesús, arrepentirte y convertirte a Él. Y segundo, porque hoy ya sabes que hay alguien a quien sí le importa realmente. Hay alguien que sí te ama. Es que todo el mundo es indiferente para conmigo. Sí, pero hay alguien para quien no le eres indiferente. Se llama Dios. ¿Por qué razón le importas tanto? Tú dirás, ¿por qué razón me importo tanto? Quizás no soy guapo, no soy guapa, no tengo dinero, no tengo inteligencia, no tengo nada que darle. ¿Por qué le importo tanto? ¿Por qué? ¿Qué puede Dios obtener de mí? No, espérame. No le importas tanto por lo que Él puede obtener de ti, sino por lo que tú eres. La primera razón por la cual a Dios le importa tanto lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú sientes, lo que tú haces, tu estado espiritual o condición moral, es porque Él es tu creador. Óyelo, Él te hizo a ti, Él me hizo a mí. Dios en su palabra dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice que Él nos hizo, Él es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y por si no fuera suficiente esta razón de que Él es nuestro creador, hay otra razón muy importante por la cual a Dios sí le importa lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices, lo que tú haces.
es porque Él te ha demostrado, nos ha demostrado, que Él nos ama, que Dios nos ama entrañablemente. Que Dios nos ama entrañablemente. Porque de tal manera, dice Dios en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo egoísta, al mundo pecador, sí, al mundo egoísta, al mundo pecador, al mundo malvado y perverso, sí, a ese mundo. Dice de tal manera. Y cuando dice ahí de tal manera es de una forma indescriptible, porque es tan grande ese amor, óigalo bien, es tan grande ese amor, que es realmente indescriptible. O sea, no puede describirse en palabras. No tiene forma de cómo cuantificarse, porque es tan grande. No solo no puede describirse, no tiene forma de cómo cuantificarse. Dios nos ha demostrado que Él nos ama entrañablemente. Por esa razón, Él no es indiferente. A Él sí le importas. A Él sí le importo. ¿Por qué razón? Porque además de estas dos anteriores, Él nos creó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dice la palabra de Dios, y ya lo vimos, que Él busca verdaderos ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón somos muy importantes para Él? Porque Él nos creó con un propósito. Él nos hizo con un propósito. ¿Ser qué? Ser verdaderos adoradores en espíritu y en qué. ¿Por qué otra razón a Dios le importa lo que tú y yo pensamos, decimos, sentimos, hacemos? Porque el Dios que nos creó y nos ama nos dejó leyes y nos dejó mandamientos. En la tierra tenemos leyes, pero también tenemos ¿qué? Autoridades que velen para que las leyes ¿qué? Se cumplan. ¿Para qué tenemos leyes en la tierra? Para que haya justicia, para que haya orden, ¿sí o no? Sería una anarquía completa si no hubieran leyes en la tierra. Si usted y yo hiciéramos lo que quisiéramos hacer, imagínese, si hay un semáforo en rojo, unos pasan en rojos, otros están detenidos, otros pasan en verde, unos pasando en rojos, otros pasando en verde. Imagínese usted enfrente de un semáforo en verde, donde hay anarquía, donde nadie cumple la ley en el país, y entonces usted está en verde, pero no puede pasar, aunque deba de pasar, aunque tenga el derecho, porque los otros que no respetan la ley, están uno y otro pasando en rojo. ¿Cuándo va a pasar usted? Usted que quiere guardar el orden, usted que quiere guardar la ley. O sea, Dios dejó leyes y mandamientos para ser obedecidos por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, por amor a nosotros mismos, pues para el bien de toda la humanidad que Él creó. Pero, como toda ley, debe de haber dos cosas. Una autoridad que vela porque se cumpla la ley, y un castigo para el que no cumpla la ley, y a su vez una autoridad que ejerza, que aplique ese castigo. Dios para eso nos creó, para que guardemos sus mandamientos. Y por eso es tan importante lo que hacemos o no hacemos. Porque Él dejó una ley, y todos nuestros actos, todo lo que usted haga o deje de hacer, es más, todo lo que usted piense, todo lo que usted diga o deje de decir, todo lo que usted sienta, todo lo que usted haga o deje de hacer, Dios lo ve, a Dios le importa, e inmediatamente que Dios lo ve, Dios lo lleva a su palabra. Y Dios examina cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento, cada acto de nuestra vida. ¿Lo examina a la luz de qué? A la luz de su palabra, a la luz de su ley, a la luz de su ley. Por eso le importa tanto lo que nosotros pensamos, sentimos, hablamos o hacemos. Porque todo lo lleva a la luz de su palabra. Y Él como autoridad emite un juicio, inocente o culpable. Y Él va a aplicar un castigo. Pero ¿por qué razón a Dios le importa tanto? ¿Por qué otra razón le importa tanto todo esto? Porque Él no es indiferente a todo esto. Porque Él, mejor que nadie, conoce el final desde el principio, ¿sí o no? Dígame usted, ¿quién más conoce el final desde el principio?
La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que solamente una persona conoce el final desde el principio. ¿Sabe cómo se llama? Dios. Dios conoce el final desde el principio. Dios, por tanto, sabe cuáles son las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Dios conoce mejor que nadie cuáles van a ser las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Y ciertamente el pecado, óigalo bien, parece muy placentero al momento de cometerse. El pecado, y lo repito, parece muy placentero al momento de cometerse. El pecado aparentemente ofrece muchos beneficios al que lo comete de manera inmediata. Pero el diablo no le dice a la persona cuáles son las consecuencias de ese placer que el pecado le está brindando en ese momento. No en vano Dios dice que sí produce un deleite el pecado, pero es un deleite temporal. ¿Por qué Dios dice que es un deleite temporal allá en el libro de los Hebreos? ¿Por qué dice que el pecado ofrece un deleite temporal? Porque luego que lo cometes, vienen consecuencias a tu vida, vienen consecuencias a los que te rodean. Por eso Dios habla de deleite. Sí, Dios reconoce que el pecado ofrece un deleite, pero un deleite temporal. ¿Por qué? Porque va seguido de manera inmediata de consecuencias. El diablo nunca te va a decir las consecuencias. El diablo te va a decir los deleites que te produce. El diablo te va a decir los beneficios que te va a producir el pecado. Miente, miente. Te vas a escapar de todo esto. Sí, miente. Toma dinero de aquí. Toma dinero de aquí. Nadie se va a dar cuenta. Sí. Fuma, no va a pasar nada. Usa droga, no va a pasar nada. Emborráchate, no va a pasar nada. Codicia. Sí, vete con una mujer que no es tuya. Fornica, adultera. Sí, vete con una mujer que no es tuya. Comete adulterio, hombre. Comete adulterio, mujer. Nadie va a saber nada. Nadie va a saber nada. ¿Sabes qué dice Dios? Que todo lo que se haga oculto va a ser gritado ¿desde dónde? Desde las azoteas. Y ahí tienes tú a seres humanos sufriendo las consecuencias de sus mentiras, a seres humanos sufriendo las consecuencias de sus amarguras, de sus enojos, sí, de sus iras. Tienes a seres humanos sufriendo las consecuencias de sus pleitos y de sus celos. Tienes a seres humanos sufriendo las consecuencias de sus idolatrías. Tienes a seres humanos sufriendo las consecuencias de sus fornicaciones, de sus adulterios, de sus codicias, de sus lascivias, de sus inmundicias. Tienes a seres humanos sufriendo las consecuencias de sus envidias, de sus enemistades, de sus chismes, de sus murmuraciones, de su avaricia, de su amor al mundo y las cosas del mundo, sufriendo las consecuencias de sus robos. Ahí los tienes. De sus asesinatos. Ahí los tienes sufriendo las consecuencias. Y todos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? El diablo te mintió. El diablo te dijo el placer que ibas a obtener. El diablo te dijo los beneficios que ibas a obtener. Pero no te dijo las consecuencias que ibas a obtener. Pero Dios ve las consecuencias. Y Dios nos advierte de las consecuencias por amor a nosotros. Por eso a Dios le importa lo que piensas. Por eso a Dios le importa lo que dices. Por eso a Dios le importa lo que sientes y lo que haces o dejas de hacer. Porque Él ve, juntamente con tu acción, la reacción. Dios ve, juntamente con tu acción, la reacción. Porque toda acción tiene una reacción. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Para bien o para mal. Por eso a Dios le importa mucho. Por eso Dios no es indiferente de todo esto. Porque Él ve las consecuencias. Él ve el final desde el principio. ¿Por qué razón a Dios le importa lo que haces y mucho? No es indiferente a lo que haces, o piensas, o dices, o sientes. ¿Por qué? No solamente porque Él es nuestro creador. No solamente porque Él nos ama. No solamente porque Él nos creó con un propósito ser adoradores. No solamente porque nos dejó leyes y mandamientos y Él desea que esas leyes y esos mandamientos sean obedecidos. Salmo 119:4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Salmo capítulo 119, verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos.
Pero Dios no solamente le importa o no es indiferente por esto, sino porque Él conoce las consecuencias. Y la última razón, quizás hayan muchas más, pero la última razón es porque Él un día nos va a juzgar. Porque, óigalo bien, Él un día sabe que va a ser Dios. Nos va a juzgar. Un día usted y yo vamos a estar delante de Dios. Un día así va a suceder. Para los que anotan en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 y 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por esa razón a Dios le importa mucho. Porque cuando nadie piensa en esto, en que Dios un día va a juzgarte, por cuanto nadie piensa al momento en que viene la tentación, en que tenemos un Creador a quien honrar, que nos ama mucho, que nos creó para ser adoradores, que nos dejó leyes y mandamientos para ser guardados, que sabe las consecuencias y que todo pecado tiene consecuencia, y que nos va a juzgar un día. Aunque haya mucha gente que se le olvide esto, óigalo bien, esto, a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Por eso a Él le importa tanto. Y por eso Él nos advierte, por eso me advierte a mí y también te advierte a ti. Sí me importa mucho todo esto que tú piensas, que tú dices, que tú haces, que tú sientes. Sí me importa mucho. ¿Cuál es tu estado espiritual actual? Me importa mucho. Si estás en salvación o si estás en perdición, me importa mucho. Si tus pecados han sido perdonados o no han sido perdonados, me importa mucho, dice Dios, por todo esto, por todo esto. Es más, en la Biblia podemos ver que a Dios le importa tanto lo que pensamos, decimos, sentimos o hacemos. Le importa tanto que esto genera diferentes reacciones en la persona de Dios. ¿Cómo ve? Esto genera diferentes reacciones en la persona de Dios. En la Biblia tú puedes leer cómo a Dios le duele, o cómo Dios se duele a causa de nuestros pecados. En la Biblia tú puedes leer cómo Dios se enoja a causa de nuestros pecados, pero también en la Biblia tú puedes ver cómo también a Dios le duele el ver las consecuencias de nuestros pecados en nuestra vida. Y cómo Él invita a los pecadores a venir a Él para ser perdonados de todos sus pecados. También podemos ver cómo Él se compadece cuando el pecador se arrepiente y se vuelve a Dios suplicando misericordia, es decir, perdón. También podemos ver cómo hay gozo, o sea, cómo hay un deleite, sí, cómo hay complacencia, cómo Dios se complace, cómo se agrada de que las personas se arrepientan y vivan una vida recta y agradable a Dios. Tú dirás, bueno, ¿y eso a dónde viene eso en la Biblia? Bueno, que Dios se duele, óigalo bien, que Dios se duele, es decir, a Dios le produce dolor el que la persona viva para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Desde el principio Dios nos da a entender cómo a Dios le duele en su corazón. Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oiga, entonces es cierto lo que usted dice, que Dios ve, que a Dios no le pasa inadvertido nada de lo que nosotros hacemos. Sí, así es una realidad. Dios ve, para Él no hay nada que pase inadvertido. No. Dios ve lo que tú haces en medio de 1,000 millones de habitantes quizás que tenga el planeta, no lo sé. Aunque fueras uno en medio de 1,000 millones, de 2,000 millones, de 3,000 millones, Él ve. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Era mucha en la tierra, era mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué pasó cuando Dios vio esto? Que el designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Es decir, que solo vivían para pensar en hacer maldad. Dice, a Dios le fue indiferente porque a Él no le importa lo que el ser humano piense, lo que el ser humano diga, lo que el ser humano sienta o haga. No, no dice así la Biblia. El verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Cómo creen? Pero no solo eso, miren lo que dice aquí. Y le dolió en su corazón. ¿Por qué cree la Biblia que dice, y le dolió en su corazón? Mire, yo quiero que veamos nuevamente este versículo 6. Yo quiero que veamos cómo, si le quitamos en su corazón, el versículo no pierde el sentido. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. Punto. Ahí termina el verso. ¿Pierde el sentido? No, no lo pierde. No lo pierde. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. Punto. Le dolió, sí le dolió. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Y le dolió dónde? En su corazón. ¿Y por qué creen que dice en su corazón? ¿Saben por qué? Porque le dolió mucho. ¿Qué dice usted? ¿O qué expresión usa usted para decir que ama a una persona mucho? ¿Le amo con qué? Le amo con la uña del dedo gordo de mi pie. Mire, le amo con mi ojo izquierdo, sépalo. ¿Qué expresión usa usted para decirle a alguien que lo ama mucho? Es que yo le amo con todo mi corazón, ¿sí o no? Pero también, ¿qué expresión usa usted para decir que algo que le hicieron le dolió mucho? ¿Qué expresión usa? Me dolió en el corazón, ¿sí o no? Es que me dolió en el corazón lo que me hizo fulano. Mire, me dolió en el corazón lo que me hizo fulana. Y le dolió mucho precisamente porque usted ama mucho a esa persona. No sé si me explico. La insultó o le insultó el cobrador del bus. Porque no se bajaba rápido, porque padece de artritis reumatoidea a sus 60 años. Y el cobrador del bus la insultó. Vieja tal por cual, y le dijo un montón de cosas. Cuando usted se bajaba y el bus arrancaba, pues no le gustó. Pero su hijo, a quien usted ama mucho, le profiere el mismo insulto. ¿Qué cree que le va a pasar? ¿O qué cree que va a sentir? Dolor. ¿A dónde? En su corazón. Sí, mire, usted va manejando y es una dama y hizo algo incorrecto, una imprudencia, y un taxista le gritó por ahí, ¡vieja manuda! Pues no le gustó. Pero va su esposo con usted y usted va manejando y le dice, ¿sabes qué? Sos una vieja manuda. Sos una buena para nada. Estacionate ahorita ahí que yo voy a tomar el timón del carro. No me explico cómo te puedo dejar a ti manejar. Si es que eres una buena para nada. ¡Ja! Se lo hubiera dicho otro conductor, no importa. Se lo dice su marido, mire, usted no para de llorar en todo el trayecto. Y llega a su casa y se va a su cuarto y no para de llorar. ¿Por qué? Porque le dolió en su corazón. ¿Sabe qué está diciendo aquí Dios en su palabra en Génesis 6:6? Que cuando Él vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre, siempre al mal y no a Dios, dice la Biblia que le dolió ¿dónde? En el corazón. Cuando usted peca, ¿sabe qué sucede? Nada, mientras nadie se dé cuenta. No, Dios lo ve, ya dijimos. ¿Y a Dios le duele dónde? En su corazón. ¿Sabe por qué le duele en su corazón? Porque le ama a usted. Porque usted no es cualquier cosa para Él. Porque usted tiene un valor muy grande para Él. Al punto que no escatimó enviar a su Hijo amado en quien tiene complacencia a dar su vida por usted. ¿Cómo ve? Por eso le duele. Y por eso le duele mucho. Por eso le duele en el corazón. ¿Sí ve usted cómo Dios no es indiferente? ¿Sí ve usted cómo están bien equivocados los que piensan que Dios no hará nada? Ni para bien, ni para mal. Porque Dios es un Dios indiferente, no le importa, no le preocupa, no siente. Claro, aquí dice que a Dios le dolió. A Dios le dolió en su corazón. ¿Sí o no? La próxima vez que venga la tentación a su vida para hacer cualquier pecado, piense,
que Dios le ve, aunque nadie le vea, Dios sí le ve. ¿Y a Dios qué? Le va a doler mucho, le va a doler en su corazón eso que usted va a hacer. Si cede a la tentación, si cae en la tentación, o si cede a la tentación y cae en pecado, ¿a Dios le va a doler cómo? Le va a doler mucho en su corazón. ¿Por qué? Porque le ama, óigalo, porque Él le ama a usted. ¿Qué otra reacción puede producir nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir o de vivir en Dios? No solo dolor, sino enojo. Acompáñenme al libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 5. Mire lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Dice, saliste al encuentro. Dios, qué precioso, mire. Dios sale al encuentro con bendiciones, etcétera, del que con alegría hacía justicia, hacía lo recto, obedecía su palabra, andaba en sus caminos, andaba en rectitud. Saliste al encuentro, dice el profeta, que Dios sale al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Pero ¿qué dice el profeta? He aquí, ¿qué dice aquí? Tú te enojaste, ¿por qué? Porque pecamos. Cuando pecamos, a Dios le duele. Pero también Dios, ¿qué? Dios se enoja. Dice, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? He aquí, dice, tú te enojaste porque pecamos. Y mire, Dios nos dice a través del salmista en el Salmo capítulo 7, verso 11, qué tan grande es ese enojo de Dios por el pecado y cómo está Él con el pecador. Salmo capítulo 7, verso 11, que dice aquí, Dios, eso es justo. ¿Y Dios está qué? Complacido con el pecador todos los días, porque a Dios no le importa, Dios es indiferente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que siente y con lo que hace. No, leámoslo todo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y algunos textos lo traducen cada día. Dios está airado, para que vea usted el grado de enojo que tiene Dios por causa del pecado contra el pecador, contra el impío. Dice, Dios está airado. Y ahí la palabra airado es echa fuego por las narices del enojo. Yo no sé si usted ha visto esos toros, ¿verdad?, que acostumbran a torear, que empiezan a rascar la tierra y a soplar. Y cuando soplan, levantan el polvo de la tierra. Cuando dice que Dios está airado contra el impío, es Él de su enojo, está tan enojado como si echase fuego por la nariz. Dios está airado ¿contra quién? Contra el impío. Todos los días. ¿Por causa de qué? De su pecado. Ahora usted se preguntará, oiga, ¿pero no dice la Biblia que Dios ama a los pecadores? ¿Cómo es eso que Dios está airado con los pecadores cada día o todos los días? Sí, la Biblia dice que Dios ama a los pecadores. Y sí, yo creo que Dios ama a los pecadores. ¿Sabe por qué estoy aquí predicándole? Porque Él me amó y Él dio su vida por mí, porque me amó, porque no me lo merecía. ¿Sabe por qué está usted aquí escuchando esta advertencia de Dios? Para que usted se convierta. Porque le ama a usted, pecador, pecadora. Pero aunque es una verdad que Dios ama a los pecadores, al punto que, o al grado que envió a su Hijo amado a morir por todos ellos. Pero también es una verdad que Dios, que es amor, también es que es santo, santo, santo. ¿Sabe cuál es el atributo que exaltan delante de Dios allá los querubines? Santo, 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 santo. En otras palabras, Dios es amor, pero no es consentidor de pecados. O yo pregunto aquí a los padres y a las madres de familias, ¿ustedes aman a sus hijos? Levante la mano el padre o la madre de familia que ama a sus hijos. Gracias. Y cuando ellos cometen algo injusto, ¿qué hace usted? Cuando ellos cometen algo que es contra las normas o reglas del hogar, ¿qué hace usted? Nada, porque lo amo. ¿Qué hace usted? Porque lo ama. Mire, eso no le va a agradar. No le va a agradar. Para nada le va a agradar. Y no solo no le va a agradar, usted va a aplicar una sentencia. Usted va a cumplir una sentencia y va a aplicar un castigo, ¿sí o no?
Porque Dios, usted ama a su hijo, usted ama a su hija, pero no se complace en las desobediencias de sus hijos o de sus hijas. ¿O sí? No, así pasa con Dios. Por eso es que podemos ver que Dios es un Dios de amor. Pero como es santo y es justo y no se complace en la injusticia, Él no es consentidor de pecados. Al contrario, Él está indignado, Él está airado contra el pecador. Sí, aunque quiere que se salve, aunque envió a su Hijo amado a morir por él o por ella, Él está airado contra el pecador todos los días. Ah, cómo quisiera yo que estas dos verdades, que son muchas las que vamos a ver, pero estas dos verdades, tan solo estas dos, que cuando usted peca, a Dios le duele en su corazón, primeramente. Pero también que cuando usted vive para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, cuando usted vive para practicar el pecado, Dios, óigalo bien, está airado con usted todos los días de su vida. Por eso hay gente que pacta y nunca le va bien. Por eso hay gente que siembra la buena semilla y nunca le va bien. Por eso hay gente que confiesa positivamente y nunca le sale nada y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y van donde la gente a reclamarle, oiga, es que yo pacté, como usted dijo, $100 mensuales por 6 meses. Que por cierto no quiero decirte con esto que lo hagas, no para nada, al contrario, no lo hagas. Dios no hace nada a cambio de dinero. Oiga, ¿por qué? Yo sembré la buena semilla en este lugar. Yo di tanta cantidad de dinero. Yo sembré un carro. Yo traje el carro con todo y sus llaves. Y también los documentos. Y no tengo lo que quiero. ¿Por qué confieso positivamente todos los días lo que quiero y no lo tengo? ¿Por qué le tomé foto a lo que quiero o recorté en el periódico una foto de lo que quiero y diario estoy ahí poniéndole mis manos y no lo obtengo? Y la gente que cree en estas herejías, en estas mentiras del diablo y que las promueve, le van a decir, hermano, hermana, es que usted no tiene fe. ¿Cómo? Sí, es que usted no tiene fe. Porque si tuviera la fe de un granito de mostaza, usted podría decirle a este monte, quítate aquí y vete al mar y lo haría. Y la gente se va y dice, sí es cierto, el culpable soy yo. No recibo nada porque no creo, no tengo fe. No. ¿Por qué no recibe nada? ¿Quién me puede decir? Porque Dios está ¿qué? Airado. Todos los días. Contra esa persona. Está airado. Está airado. Está airado. Y como a quien le pides a Dios, Dios no le va a dar nada. Nada. ¿Sabe qué es lo que le va a dar? ¿Qué cree que le va a dar? ¿Quién me dice? Su perdón. Si se arrepiente de todo corazón y cree en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Es lo único que le va a dar. Eso. Pero mientras no pida, mientras no ruegue, mientras no suplique por su perdón, confesando a Dios sus pecados, ¿qué cree que va a pasar? ¿No le va a dar qué? Nada. ¿Por qué? Porque le ama. Oiga, pero si le amara, le supliría todo. ¿Qué no ve que esa persona está desesperada? Sí. Pero si en pecado Dios le responde, si en pecado Dios le contesta, si en pecado Dios le da lo que quiere, ¿qué cree que va a pensar la persona? ¿Qué cree que va a pensar? ¿Quién me dice qué va a pensar la persona? Que está bien con Dios. Y cuando usted vaya y le diga, oiga, usted está mal con Dios, como me ha pasado a mí infinitas veces, recuerdo el caso de un señor de 68 años viviendo en adulterio, un adulterio franco, abierto. Es decir, no escondía a la mujer, al contrario, se la pasaba por enfrente de la casa a la esposa. Y cuando yo lo confronto, era un hombre que tenía un puesto prominente en una denominación. Cuando yo lo confronto me dice, ¿qué? ¿Que yo estoy mal con Dios? Oiga, yo estoy bien con Dios. Le digo, ¿cómo puede estar bien con Dios? Si usted reconoce su adulterio. Y mire lo que dice la Biblia, que los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Me dice, entonces, ¿por qué cuando estaba yo allá en un seminario en Guatemala le pedí a Dios que me ayudara a ver bien? Porque yo tenía cataratas y usaba unos lentes muy gruesos. Además de una enfermedad de base, creo que era miopía. Y yo le dije, Señor, hazme que vea bien. Y cuando abrí los ojos, miraba mal porque tenía los lentes, me los quité y vi como joven de 15 años.
Oiga, Dios me hizo un milagro ahí y desde entonces me dice, no he tenido necesidad de usar anteojos. Oiga, usted me va a decir a mí que yo estoy mal con Dios después que Dios me hizo ese grande milagro. ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuántos leprosos sanó Jesús? A 10. ¿Y cuántos vinieron a Él postrados, adorándole y convertidos a Él? ¿Y cuántos hombres hay hoy en el cielo libres de lepra porque se convirtieron a Dios? 1. ¿Y cuántos hay en el infierno sanos de lepra, pero que nunca se convirtieron a Dios? 9. Hay 9, ¿verdad? Y andaban dando su testimonio en toda la sinagoga, seguro estoy, ¿verdad? Como el Señor les había sanado de lepra, pero se murieron y se fueron al infierno. Además, muchos falsos profetas van a venir con un poder que no es de Dios, sino ¿de quién? Del diablo. Con un poder que no es de Dios, sino del diablo. Y dice la Biblia que van a engañar ¿a quién? A muchos. Aun si fuere posible, a los escogidos. Oiga, aun si fuera posible a los escogidos. Las primeras 2 reacciones que generan nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras acciones, si no son agradables a Dios, ¿qué son o cuáles son? La primera dijimos, dolor. ¿Dolor dónde? Dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le ama mucho a usted. Porque a Dios usted y yo somos muy importantes. ¿Y cuál es la segunda reacción, dijimos? Enojo. Un enojo a tal grado que llega hasta la ira. A salirle como fuego por sus narices. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. Primero nos dice que Él salió al encuentro, como el Padre sale a recibir al Hijo que viene, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Él. Así como el Padre sale con gozo a recibir al Hijo o a la hija que viene de hacer su voluntad, de agradarle, al encuentro, con bendiciones. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, del que andaba en tus caminos. Así también Dios se enoja por causa del egoísmo del hombre. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios se enoja? ¿Sabe por qué Dios se enoja? Porque cuando usted decide hacer su voluntad y no la de Dios, usted está menospreciando a Dios. Y no solo está menospreciando a Dios, no solo está menospreciando su amor, sino que se está levantando como Dios delante de Dios. Oye Dios, tú dices que piense esto, pero yo quiero pensar esto. Tú dices que hable esto, pero yo quiero decir esto. Tú dices que debería de sentir esto en mi corazón, pero tú aunque digas eso, a mí no me importa. Pero que tú digas eso, a mí no me importa. Yo quiero sentir esto. Yo quiero sentir esto. Yo quiero sentir esto. Aunque tú dices que haga esto, yo quiero hacer esto. Y finalmente, ¿qué se impone? Se impone lo que el ser humano piensa, se impone lo que el ser humano dice, se impone lo que el ser humano siente y se impone lo que el ser humano quiere. ¿Por qué? Porque se levantó como Dios, delante de Dios. Por eso se enoja. No creas que se enoja porque hoy amaneció de mal genio. No, se enoja. Primero, ¿por qué? Porque al hacer tu voluntad, estás menospreciándolo a Él. Sí, es un menosprecio abierto. Es un menosprecio abierto. Y no solo un menosprecio abierto, es una declaración de guerra, ¿sí o no? Tú quieres que yo piense, que yo diga, que yo sienta, que yo haga esto. No, yo no lo voy a hacer. Voy a hacer lo contrario. Es una declaración de guerra abierta. Primero, es un menosprecio. Segundo, una declaración de guerra. Tercero, es un acto de soberbia. Es un acto de soberbia levantarte ante Dios, ¿verdad? O delante de Dios y decirles, tú dices, yo digo. Tú quieres, yo quiero. Yo hago lo que yo quiero o lo que yo digo. Es un acto de soberbia. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
¿Qué hace Dios con el altivo, con el soberbio? ¿Dios qué? Dios resiste a quién? Al soberbio. O sea, Dios lo resiste. ¿Sabes cuál es la palabra ahí para resistir? Dios no lo puede ni ver. O sea, Dios no lo puede ni ver. Y luego la gente ahí, ¿verdad?, que anda en pecado, dice, no, yo soy hijo de Dios, Dios me ama. No, pues yo si me muero me voy al cielo, Dios está agradado conmigo. No, dice la Biblia que está airado contigo todos los días. Dios está airado contigo, Dios está airado contigo cada día de tu vida. Y Dios te resiste por soberbia. Dios no te puede ni ver. No te puede ni ver siquiera. Ese es tu estado. Además, ¿por qué a Dios le enoja el pecado del ser humano? Porque cuando tú pecas, cuando una persona peca, cada pecado lleva implícito dos cosas, o cada acto pecaminoso lleva implícito dos cosas: dolor e injusticia. Óigalo bien. Cuando una persona comete algo que es pecado, eso lleva implícito dolor contra la persona afectada. La persona que recibe la acción del pecado va a sentir dolor. Óigalo bien, dolor. Además de que Dios siente dolor, le duele en su corazón. La persona contra la cual tú pecas o yo pueda pecar, esa persona va a sentir dolor. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Cuando alguien peca contra ti, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Dolor. Cuando alguien te miente, ¿qué sientes? Y lo descubres, dolor. Cuando alguien te grita, ¿qué sientes? Cuando alguien te menosprecia, ¿qué sientes? Dolor. Cuando alguien es injusto contigo, ¿qué sientes? Dolor. Cuando alguien te roba, ¿qué sientes? Dolor. Cuando alguien adultera contra ti, ¿qué sientes? Dolor. Sí. Cuando ves a la persona que amas ahí, lleno de lujuria o lascivia, deleitándose en la televisión, en el periódico, en lo que sea, en pornografía, por ejemplo, ¿qué sientes? Dolor. Cuando sabes que alguien tiene una enemistad en contra tuya o tiene envidia en contra tuya, ¿qué sientes? Dolor. Sí, dolor. Dolor, dolor. Cuando la persona que te debería de amar a ti más que a cualquier otra persona después de Dios, sabes que está amando a otra persona, ¿qué sientes? Dolor, traición. La traición que te produce dolor. A ti te produce ese dolor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué producen tus mentiras? En otros, dolor. Sí. ¿Qué producen tus enojos, tus pleitos, tus iras, tus celos, tus envidias, tus enemistades? En otros, dolor. ¿Qué producen tus infidelidades en otros? Dolor, sí. Tus adulterios producen dolor en otros. Claro. Tus robos producen dolor en otros. Tus injusticias producen dolor en otros. Por eso Dios se enoja. Porque Dios te creó no para lastimar a los otros miembros de su creación. Te creó para ser el instrumento de Dios para llevar bendición a los otros miembros de su creación. ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? El primero, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo, te amarás a ti mismo, así como amas a Dios. ¿Ese es el segundo? No, ¿verdad? Me equivoqué, perdón. ¿Cuál es el segundo? ¿Amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo, ¿verdad? ¿Y saben qué quiere decir la palabra prójimo? Próximo, el más cercano. ¿Sabes qué manda Dios? Que además de que le ames a Él con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza, al que está más cercano a ti, al que está más cercano a ti. Sí, tus padres, tus hijos, tu esposo, tu esposa, vecinos, el compañero de trabajo, quien sea, el que está más cercano a ti, le ames. ¿Cómo? Como a ti mismo. No dice le lastimes como tú no quieres ser lastimado. No, dice le ames como a ti mismo. ¿Y cuántas más reacciones producen nuestras maneras de pensar, de hablar, de sentir, de actuar ante Dios? Muchísimas reacciones. Pero yo quisiera detenerme hoy aquí para que te lleves las dos primeras. Es más, para que te lleves tres verdades. La primera,
Dios no es indiferente. Dios no es indiferente ante lo que tú piensas, ante lo que tú dices, lo que tú sientes o lo que tú haces. No, no es indiferente. A Dios le importa y le importa mucho. La segunda, ¿por qué? Porque Dios te creó. Porque eres su creación. Eres su obra maestra. Eres la cúspide de su creación. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que cuando Dios hizo al hombre y quedó contemplando ahí al ser humano, ¿sabes qué dice? Dice que Dios vio lo que había hecho. Y he aquí que era ¿qué? Era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, cuando te creó al ser humano. Y vio que era bueno ¿en qué? En gran manera. Somos su creación, por eso le importas, por eso no es indiferente. No solo eso, te ama y te lo ha demostrado cada día, ¿sí o no? Levante la mano aquí a quien Dios no le haya demostrado su amor alguna vez. Volteen a ver alrededor, no hay ni una. Porque Dios sí nos ha demostrado su amor. Tercero, porque nos creó con un propósito. Y no es vivir para pecar. No es para que todos los pensamientos tiendan siempre hacia el mal. No, no es para eso. No es para que todos nuestros pensamientos y todos nuestros actos, gobernados por nuestros pensamientos, sean siempre de continuo para el mal. No, sino para adorarle a Él. Para adorarle a Él. Nos creó con un propósito. Porque nos dejó leyes y mandamientos. Y Él encargó que fueran obedecidas. Pero también porque Él sabe que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, para bien o para mal. Y por último, porque nos va a juzgar un día. Y la tercera verdad que quiero que te lleves y medites: olvídate del fútbol una semana, hombre. Es tu vida eterna. Es tu vida eterna. Mira, en el infierno vas a poder estar con todos los estrellas del fútbol que no se arrepintieron y se convirtieron a Dios. Vas a poder estar con ellos. Mira, ahorita concéntrate en tu vida eterna, en tu salvación que Dios te quiere dar. Mira, ya si te resistes en el infierno, lo vas a tener a todos, desde el primer estrella del fútbol que existió hasta el último. Ahí lo vas a tener a todos. Mira, cuando tú haces algo que es desagradable a Dios, cuando tú vives para satisfacer los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, inmediatamente eso provoca una reacción en Dios. Y las primeras dos son: se duele en el corazón y Él se enoja. Tanto así que Él se aira. Él se aira contra el pecador cada día de su vida, mientras este pecador no se arrepienta. Pregunto, ¿podrás pensar en estas tres verdades sencillas? ¿Podrás? ¿O los nervios de lo que va a pasar el miércoles 16 no te van a dejar? ¿O la tristeza de lo que pasó el 16 no te va a dejar? ¿Podrás pensar en estas tres verdades sencillas? Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por ese gran amor con que siempre sales a nuestro encuentro, Señor. Ay, para quitar todas las piedras de tropiezo de nuestro camino. Señor, y es que tú has visto que hay personas aquí que todavía siguen viviendo para ganar el mundo, pensando que aún así también van a ganar su alma, no solo por la insensatez de sus corazones, no solo porque han confiado en una mentira del diablo, sino también porque creen que tú no vas a hacer nada, Dios. Que al final tú no vas a hacer nada, ni vas a hacer bien, ni vas a hacer mal. Porque tú eres indiferente. Porque a ti no te importa. A ti no te preocupa lo que ellos piensen, lo que ellos digan, lo que ellos sientan, lo que ellos hagan. O cuál sea su estado espiritual hasta hoy, o su condición moral. Cuando están terriblemente equivocados. Porque tú sí sientes, Señor, a ti te duele y a ti te indigna. Tú te enojas hasta la ira, Señor, por causa de la maldad del hombre, por causa de la maldad del hombre. Padre, que estas verdades puedan ser meditadas y lleven a las personas a actuar, a llenarse de gozo por saber que le importan a alguien, que hay alguien que les ama, aunque no se agrada de sus maldades, de sus pecados. Sí, que hay alguien que les ama,
aunque no consienta sus pecados. Que primeramente se gocen, Señor, se alegren de saber que hay alguien que no solamente les ama, que hay alguien para quien son muy importantes, que es Dios, que es Jesús. Pero también que piensen, Señor, en que a Dios sí le importa todo esto. Y se duelan de haber lastimado a Dios, de haberle producido dolor en su corazón, pero también de haberle provocado a enojo, a ira, lo cual era injusto, porque Dios solo les ha amado y les ha buscado el bien. Padre, que así sea, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.